Muy bienvenidos sean todos ustedes a este programa de estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Durante 13 episodios estaremos estudiando cada capítulo de este maravilloso libro. Le habla su amigo el pastor Ismael Méndez y quiero invitarles a que puedan acompañarme en esta aventura de estudios. Cada día tendremos un grupo de jóvenes diferentes que estarán acompañándome para poder repasar las lecciones aprendidas de cada capítulo. Hoy estaremos estudiando el capítulo 1. En esta primera parte del libro, el libro tiene 2 partes, y esta primera parte estaremos viendo la invitación que Jesús hace. En la segunda parte, entonces, veremos a Jesús como nuestro modelo en diferentes áreas de la vida práctica de Jesús, que también pueden ser la misma de nosotros. Hoy, recibiendo esta invitación de Jesús, me gustaría leerte lo que será el texto bíblico base de todo el estudio. Está en Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 30, y leo en la versión Reina Valera del 95. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este será el texto bíblico de base para cada estudio en esta primera parte. Quiero también leerte una declaración de Ellen G. White que los autores colocan en la introducción de esta primera parte. Sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados y nos dará reposo. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en el estudio de este primer capítulo del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 1, Ven a mí. Responderemos algunas preguntas y una de ellas es, ¿cuáles elementos podrían alejarnos de Jesús? ¿Cuáles elementos pueden provocar que estemos desanimados? ¿Por qué Jesús nos hace la invitación de venir a Él? ¿Y por qué el ser humano vive escondiéndose de Dios? Estas y otras interrogantes serán respondidas en el día de hoy. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 1, Ven a mí. Me acompañan 3 jóvenes, ellos son Jorge Soriano, Noemí Espinal y Osiris Pérez. Chicos, bienvenidos. Bienvenido, pastor, un gusto estar aquí compartiendo las experiencias de este maravilloso libro. Gracias por esta calurosa bienvenida. También bienvenidos todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Como siempre, un placer compartir con cada uno de nuestros amigos, especialmente con nuestros invitados. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Es posible ser un cristiano que esté alejado de Dios? Miren, de hecho sí. Estudiando el libro, en el primer capítulo se inicia hablando de una historia particular, la historia de Margarita. Margarita se ejemplifica como a lo mejor cada uno de nosotros que por algún hecho hemos pasado por esta situación. Margarita es una joven que se va a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Y es una rutina día a día, hace lo mismo día tras día, va al trabajo, viene, llega, vuelve al otro día y pasa lo mismo. Pues Margarita conoce de Jesús, pero
al conocerle, ahora siente más carga todavía, con todos los afanes, debe de ir a la iglesia y también, aparte de eso, debe de hacer sus responsabilidades. Muchas veces puede que esto nos pase también a cada uno de nosotros. Nos sentimos abrumados, cargados por las situaciones que tenemos en el día a día. O sea, estamos en la iglesia, pero nos sentimos abrumados. El escritor aquí cita en el libro el versículo de Mateo 11:28, el cual dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, que estamos frente a alguien que puede servirnos de ejemplo para todos, en un mal sentido, claro, porque Margarita, trabajando 14 horas diarias, como se presenta allí en la introducción del libro, teniendo 2 trabajos, queriendo vivir el sueño americano, pero muy afanada. Conoce a Jesús, pero su vida se afana un poco más, tiene más responsabilidades y no siente que puede ser una muy buena cristiana. Y está alejada de Jesús. Pero aquí está la invitación de Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Por qué Jesús entonces hace esta invitación? Bueno, Jesús nos llama continuamente, una y otra vez, porque Él desea, Él anhela tener una relación de comunión y compañerismo con cada uno de nosotros. El texto que acabamos de leer lo dice claramente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación que el Señor nos está haciendo, si nos la está haciendo, es porque de alguna manera no estamos cerca. Estamos alejados. Correcto. Incluso podemos estar dentro de la iglesia y aún así estar alejados. Podemos estar pendientes de las cosas de la iglesia y aún así podemos estar alejados. Es por eso entonces que el Señor amablemente, con dulzura, nos hace esta invitación para que vengamos a Él. O sea, yo puedo ser un defensor de la doctrina bíblica, un defensor de lo que creo, pero al mismo tiempo estar alejado del Salvador. Es correcto. Por eso la invitación. La invitación no es para el que está cercano, es para aquel que de alguna forma u otra se ha alejado. Por eso la invitación de Jesús es muy importante, porque es una invitación donde Él conoce nuestra condición. Él sabe por lo que estamos pasando. Hay una declaración que presenta aquí los autores, donde ellos dicen que esta es la razón de la invitación de Jesús. Ellos dicen aquí en la página número 12, la razón de la invitación, venid a mí, es que el ser humano se ha alejado de su Creador. Él no nos creó para que anduviésemos como asteroides sin rumbo, perdidos en el universo. Nos trajo a la existencia a fin de que vivamos la más bella experiencia de compañerismo y comunión con Él. Eso tiene que estar claro. Él quiere un compañerismo ¿con quién? Con Él. Hay muchas cosas que podemos hacer. Margarita tenía mucho trabajo, ¿sí o no? Muchas ocupaciones, muchas actividades. Un afán, una rutina diaria, pero no tenía tiempo para absolutamente nada. Pero era cristiana, estaba en el Evangelio, tenía responsabilidades en la iglesia, posiblemente un cargo en la iglesia. Sin embargo, Margarita, ¿cómo estaba? ¿Alejada de quién? Alejada totalmente de Dios. Alejada completamente de su Creador. Entonces, quiero hacer otra pregunta y es, ¿por qué el ser humano entonces vive escondiéndose de Dios? Bueno, Phillips, el anhelo de andar con sus hijos es la esencia y la base de la relación Dios-hombre. Desde el principio, nosotros podemos ir al Génesis, donde en el capítulo 3 y 8 vemos cómo Dios se paseaba cada tarde por el jardín, donde tenía sus criaturas recién sacadas de sus manos, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Esa palabra hebrea, halach, lo que traduce es esa intención de caminar y de estar cerca, de no alejarse de sus criaturas. Como cuando un padre que está en medio de un parque está hablando con sus amigos, pero al mismo tiempo está observando a sus hijos. Nunca les quita el ojo. Esa misma intención es la que tiene Dios con nosotros. Sin embargo, es el pecado lo que hace que el hombre se separe de Dios. Es la voluntad
del hombre de querer irse por otro camino, y es entonces cuando vienen los problemas y ese derrotero de muerte al que lleva curiosamente y tristemente el pecado. En este contexto, los autores citan una declaración de Elena White que está en el libro Camino a Cristo, página número 26, donde dice: en su estado de inocencia, la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero después de su caída, no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Esa es todavía la condición del corazón que no ha sido regenerado, no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Y desde aquel tiempo, pues nosotros como seres humanos nos vivimos alejando de Dios. Y hoy en día, al igual que Adán y Eva, nos escondemos detrás de árboles. A lo mejor puede ser hoy en día la falta de tiempo. También puede ser muchas responsabilidades que tenemos, y también puede ser muchas cosas buenas como ir a la iglesia, o la doctrina también pueden transformarse en árboles que nosotros nos escondemos detrás de ellos. En ese tiempo Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Ese fue el primer llamado. Ese fue el primer llamado. Y después de siglos, Jesús nos dice a nosotros: vengan a mí. A mí me gustó bastante esa partecita que tocaron los autores, porque es verdad. Hoy quizás yo puedo decir, pero no me estoy escondiendo detrás de un árbol literal. Pero sí, puede ser un joven que tiene muchos estudios. No voy a tener responsabilidades en la iglesia este año porque tengo muchos estudios. O tengo mucho trabajo, personas que le oran a Dios por un trabajo. Exacto. Y cuando Dios le concede el trabajo, ya no hay tiempo para de la iglesia. Sí, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para hacer su propia devoción personal en la mañana, no tienen tiempo para asistir a los cultos de la iglesia, y ven escondiéndose detrás de todas esas excusas del siglo XXI que posiblemente pueden ser válidas, pero el daño que nos está haciendo esto de no sacar tiempo para estar con nuestro Dios es muy peligroso. Vamos a ir a una breve pausa en estos momentos. Vamos a retornar en esta misma idea, de manera que usted y yo, querido amigo, podamos continuar meditando, y nuestros invitados, en esta invitación tan importante que nos hace Jesús, donde Él nos dice: vengan a mí. Regresamos en breves instantes. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de vuelta, y antes de la pausa, queridos amigos, estábamos hablando de cómo Adán y Eva se ocultaron del Señor detrás de un árbol, pero que hoy en día muchos de nosotros tomamos árboles que pueden ser el tiempo, las muchas responsabilidades, el trabajo, los estudios, entre otras cosas, los tomamos como excusa para no dedicar tiempo a nuestro Dios, y esto es algo sumamente peligroso. En el caso de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es inexcusable el hecho de que se hayan alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios planta un jardín para su felicidad, con todo lo que ellos necesitaban para vivir
una relación amorosa y edificante. Sin embargo, deciden por su propia voluntad apartarse de la presencia del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Una terrible e irremediable muerte. Así es, porque ellos entendieron que ellos eran dueños de sus propios caminos. Y el profeta Jeremías había declarado de que el hombre no es señor, o sea, no es dueño de sus caminos, sino que debe seguir la senda de Dios. Por eso los autores aquí presentan un tópico donde ellos hablan de un mejor camino. Sí, es correcto. Mire, en realidad el hombre abandona a Dios. Pero lo bueno, lo seguro que tenemos es que Dios nunca abandona a sus hijos. El Padre de amor, ¿qué Él hace? Él los llama, los sigue, los busca y les invita a renovar esa experiencia de comunión con Él. Incluso en los tiempos de Malaquías vemos que Él hace el siguiente llamado, una advertencia. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? Qué pena. Sí, qué pena. Dios los llamaba y ellos se preguntaban, ¿pero por qué? Claro, estaban en la iglesia, pero estaban lejos de Dios. Iban a todos los cultos los sábados, participaban de la liturgia, de las tradiciones, pero estaban lejos de Dios. Así es. Y permíteme leer lo que dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Dios no los llamó una sola vez, los llamó reiteradas veces. Y nos sigue llamando hoy en día. El mismo llamado, el mismo llamado, el mismo llamado. Dios quiere estar con sus hijos. De hecho, podemos observar la promesa y hacer una comparación, como lo ponen los autores aquí en la página número 14, donde el texto en Jeremías 6:16 dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero, ¿qué dijo Cristo? Exactamente eso mismo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La misma palabra dicha en diferentes tiempos para el mismo ser humano que decide alejarse de Dios. Dios sigue realizando siempre el mismo llamado, pero el ser humano continúa diciendo, ¿y para qué? Hago mi voluntad. ¿Y por qué? Si yo estoy en mi camino, si yo estoy en la senda que quiero y siento y creo que es la correcta, pero Dios sigue haciendo el mismo llamado. Vengan a mí. Dios desea vivir con el ser humano. Amén. Dios desea caminar con el ser humano. Dios desea participar de las decisiones, de las alegrías, de los planes que tenemos nosotros. Incluso de las tristezas. Así es. Porque Dios está a nuestro lado en los momentos más difíciles. Ahí está. Ahí está Él llorando nuestras lágrimas, confortando ese corazón roto, pero que decide aceptar a Jesús, caminar con Él y tener esa relación, contarle sus cuitas, sus penas, como dice el apóstol. Pero actuamos como rebeldes. De hecho, el libro de Isaías, el pueblo de Israel. en el capítulo 1, versículo 2 hasta el 4, voy a leer esta declaración interesante que está en la Biblia, donde muestra que actuamos con rebeldía. Así dice el Señor, ustedes, los cielos, oigan, y tu tierra, escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. Wow. La comparación que debe llamarnos a reflexión, inclusive Claro. con el reino animal. Sí, y yo lo que veo aquí es un llamado directo a nuestros tiempos. O sea, que no podemos pensar solamente que eso es un llamado para Israel. No para nosotros, porque por eso la invitación de Jesús que transforma el carácter, porque hoy tenemos el mismo problema. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por Dios por un trabajo, le piden al Señor un trabajo y qué hacen? Terminan Le dan alejándose. la espalda. Y el O sea, Señor que dice que ellos han pecado contra Él. Somos similares al pueblo de Israel. O sea, nosotros, el Señor nos sigue llamando, pero muchas veces no estamos pendientes a ese llamado que nos está haciendo. No estamos escuchando el llamado que el Señor nos está haciendo. Incluso podemos decir
con seguridad que a través de ese programa el Señor te está haciendo un llamado. Y no debe ser como el pueblo de Israel. Este llamado el Señor te está diciendo y el Espíritu Santo te está hablando, ven a mí, y tu corazón debe estar frágil, sensible a la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, ven a Él, y en este momento tú puedes hacerlo. Claro, y no tener la actitud del pueblo de Israel, porque Dios lo puso bien claro. Dios dice, ellos han pecado contra mí, y les llama hijos rebeldes. Es decir, los miembros del pueblo Dentro. eran hijos rebeldes porque estos hijos habían abandonado al Señor y le han dado la espalda. Y está diciendo que sus hijos están actuando peores que las bestias. Tremendo. Wow. Palabras duras. Sí, pero cargadas de dolor. Es un Dios amante que quiere restablecer la relación con sus hijos, pero nosotros nos negamos a admitir nuestra verdadera condición. Ese alón de orejas. Aprende, aprende, aprende de mí. Un llamado, una invitación de Jesús que realmente transforma el carácter. Pero vamos a pasar a otra pregunta. Hay un contexto de la invitación de Jesús. Cuando Jesús dice, ven a mí. Ese llamado de Jesús, Él lo dijo en un contexto inmediato del cual podemos sacar algunas lecciones. ¿Cuál era ese contexto? Bueno, especialmente estaba refiriéndose a unos pueblos de esos alrededores donde Él había hecho una serie de milagros. ¿Recuerdan eso? Corazín y Betsaida. Allí se concentraba Jesús para hacer, como digo yo, esa obra especial de evangelio, de transformación, de curación. Y sin embargo, era un pueblo que estaba completamente alejado de Él o que no quería aceptar ese evangelio de salvación. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si las ciudades de Tiro y Sidón si hubiesen hecho esos milagros que se hicieron en ti, en esas ciudades, de verdad que se hubieran arrepentido, tal como cuando Jonás predicó en Nínive. Claro. Y es que estas ciudades se esforzaban mayormente por cumplir la ley de Dios y por cumplir el ritual de la religión. Y así es como tú mencionaste, Osiris, que por eso es que Dios las reconvino, porque ellos habían experimentado tantos milagros y así no podían ver la realidad que estaba pasando. Su regaño vino. Para que nuestros amigos puedan captar bien esta idea, vamos a leer Mateo, capítulo 11, versículos 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido. Eran ciudades que realmente no aprovecharon la visita del Señor. No, y me llama mucho la atención estas preguntas que los autores colocan aquí en este capítulo. ¿Qué sucede entonces con nosotros como seres humanos? ¿Por qué al parecer los paganos tienen más disposición de arrepentimiento que los que se consideran pueblo de Dios? ¿Será porque aparentemente religiosos se sienten más orgullosos de su religiosidad? ¿O de que su iglesia es la verdadera? ¿Es posible que la persona religiosa se adormezca en la rutina de la piedad formal, desprovista de raíces profundas? O sea, son preguntas que nos llaman a pensar sí, y a el libro nos reflexionar. dice que este tipo de cristianismo no satisface las carencias del ser humano, porque el ser humano es un ser humano sentimental, es un ser humano de emociones. Y eso es lo que Dios no busca de él. El Porque ritual es nosotros vacío. no somos objetos. El ritual es algo Exactamente. vacío, más allá de... Al principio El Señor nosotros Él quiere con nosotros una experiencia de compañerismo. cercana. Claro. Al principio hablábamos de Margarita, cómo los autores introdujeron con esta historia de ella. Ella buscó satisfacer de tantas cosas su corazón que se fue hasta los Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Tenía un trabajo, 2 trabajos, 14 horas diarias laborando. Conoce el Evangelio, sigue con el trabajo, sigue con los afanes, responsabilidades en la iglesia, responsabilidades para con Dios, entre comillas, pero no se sentía llena. No tenía un compañerismo con Jesús. Cumplía los rituales de la iglesia, las tradiciones, el mero formalismo. Ella cumplía con su asistencia quizás cada sábado a la iglesia. Con sus diezmos y ofrendas. Exactamente, con los diezmos y las ofrendas. Eso no es malo.
Para No, nada. esas cosas no son malas. Para nada. Pero cuando yo no dedico a tener tiempo con Dios, mi vida espiritual va muriendo. Y me excuso entonces, volvemos cuando hablamos de Adán y Eva, detrás de esos árboles. La falta de tiempo, la falta de responsabilidad. Y esto es un problema. Estas ciudades tenían de todo. Y lo más importante, Jesús había pasado por ellas. ¿Y qué hicieron? No se arrepintieron. Para nada. Y muchos de nosotros, cuando se nos llama la atención, preguntamos, ¿y por qué? ¿Y qué yo he hecho? ¿Y qué yo estoy haciendo? La misma actitud. El Señor reprendió a la ciudad porque ellos, a los habitantes, a su pueblo, porque ellos vieron las maravillosas obras que Dios realizó y aún así no creyeron. Se puede decir que no aprendieron de Jesús. No aprendieron. Por eso es la invitación de Jesús. Aprendan de mí. Y esta invitación es la que transforma el carácter. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar estaremos con la parte, no de cierre, sino algunas lecciones prácticas que hemos aprendido de esta lección y que podemos entonces nosotros aplicarla a nuestro diario vivir. Quédense con nosotros. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de vuelta y gracias por estar allí con nosotros. Estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y hoy, en este capítulo número 1, me acompañan Jorge Soriano, Noemí Espinal y Osiris Pérez. Hemos estudiado diferentes elementos importantes en nuestro crecimiento espiritual. Chicos, estuvimos hablando de cómo hay cristianos que conocen las doctrinas, asisten a la iglesia, pero están alejados de Jesús. También vimos por qué Jesús hace la invitación y que sería ilógico, hasta ingenuo pensar que la invitación se le hace a alguien que está cerca. La invitación es porque de alguna forma u otra estamos como Lejos. Estamos lejos, estamos alejados de Jesús. Y el Señor quiere tener una relación de compañerismo y de amor con nosotros, que esa relación fue rota con Adán y Eva cuando el pecado entró y el Señor entonces se paseaba en medio del jardín buscando a sus criaturas. Cercanía. Pero ellos estaban ¿dónde? Escondidos. Escondidos. Y hoy en día nosotros tomamos árboles que podemos llamarle el tiempo, las diferentes responsabilidades, las ocupaciones, trabajo, la universidad, los estudios. Incluso las mismas cosas de la iglesia. Sí, las tantas responsabilidades en la iglesia la ponemos como excusa para no estudiar la Biblia, o para no orar, no testificar, y nos escondemos detrás de esto. Lo importante le quita el espacio a lo que de verdad es esencial. Exacto, nuestra relación con Dios. Entonces vimos cómo el pueblo quería tener su propio camino, seguir por su propia senda, pero el Señor nos mostró un mejor camino. Y este mejor camino es acercándonos a Él, aceptando su invitación. Vengan a mí. Pero analizamos antes de la pausa el contexto de la invitación de Jesús. Cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, Él lo dijo en un contexto. Entonces hablamos de la ciudad de Corazín y de Betsaida y cómo estas ciudades estaban totalmente vacías. Jesús se paseaba en medio de ellas, hizo grandes milagros y aún así no creyeron en el Maestro. Y esto mismo podemos ver hoy en día, donde muchos cristianos pueden estar haciendo muchas cosas, estar participando activamente en muchas actividades, pero estar vacíos. Sí, y es que aunque el ser humano lo niegue, lejos de Jesús, su corazón es como un tambor vacío. Hace mucho ruido. Hace mucho ruido, pero por dentro está vacío. Vamos a hablar ahora de un elemento muy interesante. Y yo creo, querido amigo, que usted que está allí en sintonía con nosotros pueda prestar atención a esta parte. Vamos a hablar del peligro del formalismo religioso. Sí, mira, a mí me gustaría citar el libro que dice en esta parte que las personas que viven preocupadas únicamente por el formalismo religioso pierden mucho. ¿Pero cómo así que pierden mucho? Bueno, podemos ver el contexto de esto cuando Jesús
estaba realizando los milagros. Ahora, ¿por qué Jesús estaba realizando los milagros? El libro nos dice que Jesús hacía los milagros para que las personas se arrepintieran. Pero ellos, ¿qué cosa? No se arrepentían. No. En este momento se estaban perdiendo de lo que Dios quería lograr con ellos, que era el arrepentimiento de sus vidas y de sus corazones. Pensaban que el objetivo de aquellos actos prodigiosos era la sanidad del cuerpo y solo buscaban la salud. No renunciaban a sus malos caminos. No percibían que Jesús realizaba maravillas entre ellos a fin de que arreglaran su vida y entraran en su reino. No entendían que el Evangelio no es un conjunto de teorías, sino una experiencia práctica de comunión diaria con el Señor. Y Capernaum era uno de esos casos, porque esta ciudad tenía el maestro, él realizó muchos milagros, pero ellos nunca le siguieron, no se arrepintieron. Era el espacio donde Jesús comenzó a desarrollar su ministerio terrenal. Era allí cuando, me imagino yo, comienza él a hacer esas arengas transformadoras delante de la gente. Y sin embargo, ¿qué era Capernaum? Se comparó incluso con Sodoma y Gomorra. Que si se hubiese hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que en Capernaum se vieron, Sodoma y Gomorra no hubiese ardido en fuego. Se hubiesen arrepentido. Completamente. Porque esta ciudad, todos los rituales, los miembros de esta ciudad, todos los rituales del Antiguo Testamento ellos lo hacían. Sacrificaban el corderito, pero se olvidaron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba en medio de ellos. Lo que representaba esa acción. Que estaba en medio de ellos. O sea, el maestro realizando milagros en primera persona, en vivo y en directo, y ellos aún así no siguieron al maestro. Se enfocaron solamente en los rituales, el mero formalismo. Jorge mencionaba al principio cómo los autores dicen que aquellos que se afanan por el formalismo religioso pierden mucho. Pierden mucho. Hoy en día igual. Hoy en día igual. ¿Por qué? Porque se afanan tanto por las cosas externas, el qué dirán, la apariencia, cómo me van a tratar si hago esto o aquello, y pierden lo esencial, su relación con Jesús. Y por ese hecho de no querer tener esa relación especial con Jesús, la Biblia es clara cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús sigue haciendo la misma invitación hoy. Vengan a mí, vengan, aprendan de mí, estén conmigo, pasa tiempo conmigo, porque el pueblo se enfocó tanto, y volvemos a recapitular esto, en el mero formalismo, que se olvidaba de Jesús. Y Él hace una invitación a que podamos estar cerca de Él, una invitación que ha de transformar nuestro carácter. A los judíos que estaban en medio de Jesús, los discípulos, les llevó años comprender la invitación de Jesús. Y hoy en día tenemos muchas personas que tampoco han aprendido. ¿Qué cosas han hecho que el ser humano no acepte la invitación de Jesús? Que podemos notar en el siglo XXI. Oye, lo mismo que hacía en el tiempo de Jesús los fariseos. El tema del formalismo religioso. A veces nosotros nos concentramos tanto en la liturgia, nos concentramos tanto en los programas, nos concentramos tanto en los procedimientos, en cumplir, cuando es más importante el amar al prójimo, cuando es más importante la persona, los seres humanos. Nosotros somos más importantes que las cosas que hacemos. Entonces, podemos evitar volver a caer en lo mismo cuando dejamos recibir esa invitación de Jesús, pero al mismo tiempo estamos pendientes de las cosas que nos suceden alrededor, con las personas que nos rodean. Y es porque Jesús no está preocupado por las cosas que se ven. Él apunta más a lo de adentro, a lo del corazón. No porque yo haga esta programación bonita para las visitas de mi iglesia, no. Él quiere que yo desarrolle con Él esa relación y que las visitas que van a mi iglesia también aprendan a hacer eso. No la forma vacía de religión, de la religiosidad. Noemí, hace un momento mencionabas que el cristiano, cuando está alejado de Jesús, es como un tambor. Hace mucho ruido, pero está vacío. Lo mismo podemos sacar de esta historia que presentan los autores de la vida de Julián, donde Julián era un drogadicto, era miembro de una banda de rock, andaba por todas las ciudades haciendo y deshaciendo, desperdiciando su vida. Pero un día conoció a Jesús. Y al conocer a Jesús, mientras asistía a la iglesia, fue bautizado. Y un sábado de mañana, uno de los líderes de la iglesia se acercó a él y le preguntó,
haciéndole esta pregunta. ¿Usted es cristiano y tiene su cuerpo lleno de tatuajes? Esto lo hizo sentir a él muy triste, desanimado, pero él continuaba asistiendo a la iglesia. Y un momento cuando estaba desanimado, en su cama, acostado llorando, él comenzó a recordar cómo fue que él llegó a la iglesia. Y recordó ese episodio donde él asistió a un grupo pequeño que se estaba realizando en una casa y las personas alrededor de él comenzaron a orar y oraron con él. Él se sintió tranquilo, sintió paz, seguridad y tenía un amigo que falleció en un accidente y que antes de fallecer le había dicho a él lo siguiente, y más que un amigo, era su mentor espiritual. Le dijo: pierde todo en la vida, pero no permitas nunca que la llama de la esperanza se apague en tu corazón. Y él recordó estas palabras. Estaba triste por la pregunta que le había hecho este líder, que no conocía su pasado, no conocía su vida, pero al mismo tiempo estaba esperanzado porque un día iba a volver a ver a su amigo. Asimismo, hay muchas personas hoy en día que por el simple formalismo religioso no conocen el trasfondo de los demás y puedan hacer preguntas quizás que sean inquietantes. Por eso, él continuaba asistiendo a la iglesia, porque albergaba la esperanza en su corazón. Así que, queridos amigos, debemos mantener la fe en Cristo a pesar de las diferentes situaciones que podamos enfrentar, a pesar de los ataques que sean internos o externos. Nuestra fe debe estar en Jesús y aceptar la invitación de Él, que una vez más nos dice: vengan a mí. Y al ir a Él, lo haremos para aprender, porque su invitación transforma el carácter. Vamos a una pausa y al retornar estaremos ya con la parte final. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hemos llegado a la parte de cierre. Sin lugar a duda, ha sido un gran estudio. Hemos aprendido bastante en el día de hoy. Chicos, algunas palabras finales para nuestros amigos jóvenes que están allí conectados con nosotros. Claro que sí, algo que me impactó mucho de la lectura de este libro, Aprendan de mí, fue lo que sugiere para nosotros que somos cristianos, que practicamos la doctrina, como le decimos comúnmente, y es no caer en el formalismo religioso. Ese formalismo que a veces nos hace querer hacer bien las cosas, lo cual no está mal, pero que en ese hacer y procurar la perfección de todo, pues se nos olvida la esencia de lo que Dios nos manda, y es el amor, y el amor al prójimo especialmente. Mira cómo el ejemplo de Julián, alguien sincero a lo mejor en lo que creía, fue donde él e hirió su corazón. O sea, que no hagamos de la formalidad una excusa para llevar la misericordia de Dios a otros. También estudiamos en el libro el ejemplo que vimos de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando Dios los llamó, ¿dónde estás?, se escondieron detrás de ese árbol que a lo mejor hoy en día, ese árbol donde tú te estás escondiendo son los afanes de la vida, las responsabilidades, las actividades de la iglesia, los estudios, el trabajo. Y hemos perdido esa conexión como individuos con nuestro Creador. La invitación de hoy es para ti. A ti que a lo mejor te has desconectado de Dios, Dios te invita a que vuelvas a conectarte con Él. Dios te invita: ven a mí. Independientemente de lo que hayas sentido, de lo que estés viviendo, yo sé que el estudio de este capítulo te ha invitado de alguna u otra manera a acercarte a Jesús. Tú eres la joya más preciosa para Jesús. Él está pendiente de cada una de tus decisiones y quiere tomar esas decisiones a tu lado. Le importan tus alegrías, tus tristezas, todo lo que pasa en tu vida.
no estás solo, no estás sola. Dios está ahí y quiere transformar tu carácter y lo va a hacer a través del estudio de su palabra. Por eso te dice, aprendan de mí. Este capítulo en realidad es una invitación especial que se nos hace a cada uno de nosotros. Tú que estás viendo este programa posiblemente no tenías planificado que ibas a sintonizar esta programación. Esta invitación sigue siendo para ti. O si tal vez tú sabías que ibas a ver esto, también sigue siendo para ti. Esta invitación es especial, porque esta invitación la está haciendo el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios todopoderoso. Él quisiera estar contigo, Él quiere esa relación de comunión estrecha contigo. Así que el llamado que queremos hacer luego de ver todos estos tópicos del capítulo es que tú aceptes la invitación que nuestro amado Señor nos está haciendo, que tú puedas venir a Él si te has alejado. No importa qué tan lejos tú sientas que estás, no está lejos para que el Señor no pueda alcanzarte. Es que Jesús te llama. A pesar de que no le respondas, Él sigue llamando, nos sigue buscando, sigue detrás de nosotros, cada día, cada día. Por eso, queridos amigos, queridos jóvenes, quizás alguien que me está escuchando en este momento, sintonizaste este estudio en este mismo instante, a ti te está invitando Jesús. Quizás estás ocultado detrás de un árbol llamado falta de presupuesto y por lo tanto no eres fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Estás ocultado de un árbol llamado falta de tiempo y por lo tanto no tienes tiempo para estudiar la Biblia, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para testificar. Son excusas, son realidades, posiblemente justificadas. Sin embargo, el Señor del cielo quiere que más que estemos nosotros justificando esas cosas, podamos sacar tiempo para estar con Él. Por eso la invitación de Jesús que transforma el carácter. Por eso es que tú y yo necesitamos aceptar el llamado de Él. No seamos como las ciudades a las cuales Jesús visitó. No seamos como Corazín, no seamos como Betsaida, no seamos como Capernaum. Más bien, abramos nuestro corazón y nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo y aceptemos la invitación que nos dice una vez más, ven a mí. Es Jesús que está llamando, pero esa invitación es para aprender de Él. Gracias por estar con nosotros en el estudio de este maravilloso libro, Aprendan de mí, invitación de Jesús que transforma el carácter. Será hasta una próxima entrega. Chicos, gracias por acompañarnos y a nuestros amigos televidentes también.